también agradecerle al doctor José Antonio Neira Flores, ¿no? Juez supremo de esta corte y director de la escuela. Bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre un tema muy litigioso, ¿no? Que es la acción pauliana, ¿no? O que se denomina también pretensión procesal de ineficacia. U otros también le llaman acción revocatoria o pretensión revocatoria. Más allá de las denominaciones, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en los requisitos y el tratamiento jurisprudencial que han recibido los requisitos de la acción pauliana, ¿no? en nuestro sistema. Quiero reflexionar sobre todo sobre una reciente sentencia en casación, ¿no? La 1688-2016, que se refiere a un caso, colegas, que la próxima semana cumple 9 años de duración de acción pauliana. Y recién se va a sacar la sentencia de primera instancia. O sea, de repente llega a los 15 años. Posiblemente llega al Mundial de Qatar, ¿no? Esperemos que no, ¿no? Pero es posible. Y en esta sentencia en casación se declara nulo, ¿no? Las sentencias de vista y de primera instancia, y por eso el proceso ha regresado a primera instancia, ¿no? Está en el 31 juzgado civil, es el expediente 32.727/2009. Aquí hay un caso bastante interesante que también vamos a analizar. Bien, entonces empezamos. Cuando uno habla, ¿no? de acción pauliana, esta figura que está regulada en el artículo 195 en adelante del Código Civil, lo primero que viene a la mente es cuando estudiamos el curso de acto jurídico, ¿por qué se llama así? ¿No? La verdad es que no se sabe con certeza por qué se llama pauliana. Se supone que es por un pretor romano llamado Paulus, ¿no? Y de ahí vendría el nombre, ¿no? Hay bastante especulación. Lo cierto es que incluso remontándose al derecho romano, se advierte que los pretores, pues esta figura tiene origen en los jueces romanos de fines de la República Romana, en estas enajenaciones, actos de disposición fraudulentos del deudor, ¿no? Frente a una obligación pendiente de pago, ¿no? Que es un poco la idea que todos manejamos, ¿no? Tenemos un deudor que se deshace de sus bienes, de tal manera que cuando el acreedor quiere cobrar, ya no hay bienes que rematar, ya no hay bienes que agredir. Entonces el acreedor dice, esos actos por medio de los cuales el deudor se ha deshecho de sus bienes, esos actos jurídicos, esos contratos por medio de los cuales el deudor ha disminuido su patrimonio, el acreedor los va a atacar, los va a cuestionar. Con el Código del 36, ¿no? Era la anulabilidad el mecanismo. Con el Código del 84, ¿no? Siguiendo las tendencias modernas, siguiendo la huella del Código Civil Italiano de 1942, se estableció la ineficacia relativa. ¿En qué consiste esta ineficacia relativa? Que frente al acreedor, ese acto o actos de disposición del deudor por medio de los cuales disminuye su patrimonio, no van a ser declarados ineficaces, no va a producir efectos frente a ese acreedor. De tal manera que ese acreedor va a poder atacar, va a poder ejecutar, a efectos de hacerse cobro, los bienes que son materia de esos actos de disposición, ¿no? Eso es un poco lo que manejamos todos. Pero acá hay un temita. Si uno ve, ¿no? un poco nuestra doctrina tradicional, la que se construyó, la que se formó
inmediatamente después de la dación del Código del 84, los primeros comentaristas señalaban que el requisito de la Pauliana, como así le vamos a llamar a lo largo de esta exposición, la Pauliana secas, era la insolvencia del deudor o la disminución patrimonial del deudor. O sea que luego de celebrado el acto jurídico, el deudor queda con poco patrimonio. Y se resalta la idea de insolvencia. Hay una disminución patrimonial de tal manera que no le permiten al deudor afrontar las obligaciones. Bueno, esa idea, tal cual, ¿no? Ya ha sido bastante superada, dicho sea de paso, por la doctrina que desarrolló el código que nos ha servido de fuente en este punto, que es el código italiano, ¿no? No se habla hoy de disminución patrimonial. No va por ahí el tema, mucho menos el tema de insolvencia. Y con un ejemplito muy simple es fácil darse cuenta. Supongamos, ¿no? Supongamos que alguno de ustedes, doctores, doctoras, me debe 100, ¿no? Y tienen un inmueble, su principal activo patrimonial, un inmueble inscrito en registros públicos, que vale 500. Ustedes lo venden. Esa venta es genuina. Esa venta es real. Si ustedes lo venden, colegas, ustedes van a recibir el precio. Van a tener dinero. Y ese dinero, obviamente, también se debe considerar como parte de su patrimonio. Es más, podrían incluso pagarles a ustedes al momento de vender ese único inmueble inscrito, pagarles incluso más allá del precio del mercado. ¿Puede ir la Pauliana en ese caso? Sí. Y ahora voy a explicar por qué. ¿Hay allí disminución patrimonial? ¿El patrimonio se ha empequeñecido? No. Es más, pues si les están pagando más allá del precio de mercado, en realidad su patrimonio ha aumentado. Y de insolvencia, pues ni hablar, ¿no? Porque si les están pagando más. Entonces, si yo me quedo, colegas, con la idea de que es disminución patrimonial, el patrimonio se achicó, insolvencia, no voy a poder aplicar adecuadamente la figura. Porque supongamos, no es mío, supongamos, en este ejemplo, ¿no?, de la deuda que tienen conmigo de 100, el activo patrimonial que tenían inscrito en registro público, el único, el principal, que vale 500, supongamos que lo han vendido por 700. O sea, ha habido aumento patrimonial y de insolvencia no se puede hablar. Pero ¿por qué iría la acción pauliana allí? Porque existe el peligro. ¿Cómo así? Si ustedes tienen el dinero, reciben los 700, ese dinero es fácil de esconder, fácil de ocultar, fácil de sustraerlo de acciones de ejecución. Porque el dinero, doctores, como sabemos, se puede esconder en cualquier colchón. Supongamos, ¿no?, para seguir con esta línea de razonamiento, reciben los 700, yo me entero que en registros públicos ya no tienen nada a su nombre, me asusto, me preocupo, porque no hay un bien que pueda servir para una eventual ejecución si ustedes no me pagan.
¿no? Yo voy y presento una pauliana contra esa compra-venta. Los demando a ustedes y a su comprador, pidiendo la ineficacia de esa venta. ¿Y ustedes qué podrían decir? No, un momento, aquí hay una constatación notarial donde un notario ha verificado cuánto tengo en la caja fuerte de mi casa y ahí tengo 700. Y bueno, una casa de un familiar, porque no es mía, pues la que tenía he vendido. Ahí está, 700. O sea, tengo hasta para pagarle la risa a usted. Así que no va a la pauliana porque no ha habido disminución patrimonial. Yo tengo mucho dinero en una caja fuerte. Pero ese dinero, insisto, doctores, se puede esconder, se puede ocultar. En ese instante, de repente, ¿no? Un notario podría dar fe de que caramba se tiene semejante cantidad de dinero en una caja fuerte, pero ese dinero en la mañana está en la caja fuerte y en la tarde de repente ya no. Se reparte en diversos colchones. Entonces, esa característica de fácil ocultamiento que caracteriza pues a los bienes muebles valiosos como el dinero, principalmente el dinero, las joyas, hizo a la doctrina reflexionar sobre si era adecuado seguir manejando la idea de disminución patrimonial, de insolvencia como presupuesto de la pauliana. Ya no se habla entonces tanto de disminución, sino de peligro de cobrar, o peligro de no cobrar, mejor dicho. Se habla, sí, de disminución de patrimonio, pero ya no de cualquier patrimonio, sino de disminución del patrimonio de fácil ejecución. Si uno revisa doctrinas sobre acción pauliana de los años 50 en adelante, europeas sobre todo, va a encontrar que la figura de la que estamos hablando gira sobre esa idea. Peligro de no cobrar. Que luego del acto de disposición, el deudor quede en una situación tal que existe el peligro de no cobrar. Ya no se habla de insolvencia, disminución patrimonial, no, ya no se habla de eso. Porque luego de los actos de disposición, sobre todo si son a título oneroso, el deudor puede terminar con más dinero, con más patrimonio. Pero el patrimonio que tiene es de difícil ejecución, porque es fácil de esconder, como las joyas o la plata. Claro, de repente alguien podría decir, oiga, doctor, profesor, ¿y si la plata está en una cuenta bancaria? ¿Qué opina? Porque existe el embargo de cuentas. Sí, pero también se considera de fácil ejecución. De difícil, perdón. ¿Por qué? Porque la persona en un momento puede tener ese dinero y en otro momento puede retirarlo del banco, por más que sea a plazo fijo. Pues si hay una penalidad, paga la penalidad y saca la plata del banco y la esconde. Entonces, el dinero, esté en un colchón o incluso esté en un banco, es de difícil ejecución. Entonces, eso es importante. Porque cuando el artículo 195 del Código Civil habla del perjuicio al acreedor, se refiere a eso. Varias veces he visto en la práctica y absolviendo inquietudes en la Academia de la Magistratura, cuando algún discente no comenta, oiga, profesor, ¿qué es esto del perjuicio al acreedor? Porque no estamos en un tema de responsabilidad civil para decir que al acreedor le han causado un daño. ¿Qué entendemos por el perjuicio pauliano? No del 195. Eso, que el patrimonio del deudor ha quedado con bienes de difícil ejecución. Y si hay bienes de fácil ejecución, estos no alcanzan para cubrir la deuda.
A eso se refiere, doctor. Ese es el perjuicio pauliano. No confundir con el perjuicio de responsabilidad civil, que lo he visto. Se le explica todo en la demanda al juez y el juez dice, inadmisible, explícame el perjuicio. Que dicho sea de paso, recientemente me ha pasado. Entonces uno le dice, oiga, no, el perjuicio pauliano es esto, no es de responsabilidad civil. Ah, verdad, no, ya, admítase. No, pues está bien. Si hubiera sido improcedente, sí lo hubiera traído acá la resolución. Entonces, ese es el perjuicio pauliano, doctores. Ya, los bienes, el patrimonio del deudor puede ser tremendo, pero si solo tiene bienes de difícil ejecución, tenemos un problema. Y bienes de difícil ejecución por excelencia, como dice Rosario Nicoló, Máximo Bianca, Juan Antonio Fernández Campos en España, autores que han estudiado esto con cierta profundidad, ¿no? Sobre todo este último, los bienes muebles ni hablar. O sea, suelen ser, no todos, suelen ser considerados como bienes de difícil ejecución, las joyas, el dinero, ¿no? Cosa que no sucedería tanto, y ahí lo pongo en condicional, con los bienes muebles inscritos. Cuando pide la pauliana, el acreedor, el deudor dice, no, yo sí tengo bienes suficientes. No, yo he ido al registro de propiedad inmueble y no tienes nada. No tienes ni un terreno, no tienes ni una choza, no tienes nada. Sí, pero tengo un carro. Se suele considerar que los bienes inscribibles son de relativa ejecución fácil. Entonces un deudor sí podría demostrarle al juez, hey, yo tengo bienes inscritos, muebles sí, pero inscritos. Y eso hace que sea más o menos fácil ubicarlos. Entonces no hay perjuicio pauliano. Ahora, otra situación que se suele dar, ¿no? Es qué sucede si yo tengo bienes inmuebles en el extranjero. Ese es otro supuesto de bienes de difícil ejecución. Supongamos que yo soy un deudor, dispongo de mis bienes, ¿no? Y le digo al acreedor que me demanda, ¿no? Yo deudor demandado en Pauliana. No, pero ¿de qué te quejas? Yo tengo unos inmuebles en Quito, ¿no? En San José, Costa Rica, ¿no? En París. ¿No? Esos son bienes de fácil ejecución para un acreedor peruano. Complicado. Pero fíjense, esos bienes seguramente pueden valer mucha plata, pero son de difícil ejecución. Entonces, ese es el primer presupuesto de la pauliana, el llamado presupuesto objetivo, perjuicio al acreedor, que le llaman 195 del Código. Hay un latinazgo que se usa en la doctrina, en la bibliografía sobre el tema, ¿no? Eventus damni, tal como suena, evento dañoso, ¿no? Traducido al español, evento dañoso. Entonces, ahí se trata de verificar, doctores, no la disminución del patrimonio, ¿no? Ese análisis tan simplón ya fue hace varias décadas. Acá se trata de ver, ¿no?, el peligro para el acreedor. Y eso pasa porque el juez, o en el proceso de acción pauliana, se haga un estudio del patrimonio del deudor. Que se haga un examen y determinar si los bienes que tiene son de fácil ejecución o no. Y si hay bienes de fácil ejecución, ver si son suficientes en comparación a la cuantía de la obligación. Otra cosa importante aquí, y que tiene directa relación con la simulación,
de lo que también espero pronto poder hablar. Estas dos figuras están bastante vinculadas, es que el eventus damni del que estamos hablando ahorita, el perjuicio pauliano, elemento objetivo, requisito objetivo, presupuesto objetivo, es el único importante cuando el acreedor cuestiona actos gratuitos. Es el único importante, repito, cuando el acreedor cuestiona actos gratuitos. Y por esa razón, como dice el artículo 200 del Código Civil, y es una cosita que muchas veces se olvida y se pasa por alto, ¿no? Cada vez que se habla pues de la protección del crédito, porque queda claro hasta este momento que la acción pauliana es un mecanismo de protección de los créditos. Por eso en otros países se estudian obligaciones, ¿no? Aquí en el Perú, ¿no?, se estudian actos jurídicos, porque se le relaciona con el fraude a la ley, ¿no? Y hablaremos de eso también en un momento. Entonces decíamos, ¿no?, cuando el acto del deudor es un acto gratuito, entiéndase, donación o anticipo legítima, lo único que se analiza es el eventus damni. Lo único que es punto controvertido es el perjuicio pauliano. La buena o mala fe del tercero que adquiere cuando estamos ante un acto gratuito no interesa, no se analiza. Supongamos, ¿no?, nuevamente, yo soy el deudor, ¿no?, y le hago una donación, ¿no?, a mi amigo. Le hago una donación a mi cuñada. Mi amigo, mi cuñada, podrán decir, somos donatarios de buena fe. No sabíamos que Ford estaba disponiendo de sus bienes para escaparse de una deuda. No, nosotros somos donatarios de buena fe. Si son de buena o de mala fe no importa. A la ley no le importa. Y de hecho eso es lo que pasa en diferentes países. Por esa razón es que las paulianas contra actos gratuitos se tramitan como sumarísimos. Y por esa razón, y ahorita lo voy a explicar con un poquito más de detalle, es absurdo, es tremendamente absurdo, ¿no? Constituye un error, un craso error, demandar nulidades de acto jurídico que son donaciones gratuitos por simulación. Repito, por lo que estamos comentando, constituye realmente un error craso demandar nulidades por simulación de donaciones, de anticipos de legítimo. Porque primero, si es simulación, nulidad por simulación, eso va a ser un proceso de conocimiento, que como sabemos es largo. Y segundo, Dios mío, va a estar en principio un poco difícil demostrar la simulación de una donación. Porque la clásica, y de eso vamos a hablar ahorita, también en este caso, que ya va por la década de duración, en ese caso, ya, cuando el deudor dispone gratuitamente, ya, si obró de buena o mala fe, repito, no tiene mayor relevancia. Pero si ha habido una supuesta simulación, lo que normalmente sucede es que no tenía patrimonio suficiente para celebrar ese acto jurídico, ¿no? Esa es la clásica. ¿Con qué bienes habrá celebrado ese? ¿Con qué patrimonio? ¿Con qué dinero habrá comprado? ¿No? Se dice cuando se cuestiona vía simulación una compra-venta. Pero en una donación es difícil. ¿Cómo vamos a saber, por ejemplo, que unos padres
que deben dinero, para evitar que el acreedor les embargue su casita, le donan la casa a su hija. Y un acreedor, mal asesorado ciertamente, pide la nulidad por simulación. A ver, ¿cómo vamos a demostrar que eso es simulado? ¿La solvencia de la hija importa? No, pues no, es que es gratis. No se transfirió la posesión, no, la hija puede decir, no, mis papás me lo regalaron y yo quiero que mis papás vivan acá. Soy agradecida con ellos. Demuestra. Cuando es más fácil plantear una pauliana por un proceso sumarísimo y decirle al juez, oiga, señor juez, estos padres, que no, esta sociedad de gananciales, esta sociedad conyugal, que nos debe dinero, se ha quedado con bienes insuficientes. Y la hija va a decir, no, yo soy de buena fe. No importa, pues, sí, ya eres de buena fe, lo admito, y igual tengo que ganar. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Hay que tomar nota de eso, porque yo sí he visto varias veces que se piden nulidad por simulación de actos gratuitos para tratar de rescatar el crédito, defender el crédito. Mal, no tenemos la pauliana contra actos gratuitos, que es súper rápido. Y la buena, mala fe, no hay nada, que simplemente tengo que demostrar. Mi deudor se ha quedado con bienes ejecutables insuficientes para que cubra lo que me debe. Punto. Cosa que no sucede cuando el acto es oneroso. Ahí la cosa se pone, pues, ciertamente más complicada. Pero aquí, doctores, ¿no? Hay que hacer una distinción clara, ¿no? Y en esto de la doctrina nacional, ¿no? Y extranjera también, ¿no? Luego de la segunda mitad del siglo XX, les decía, ¿no? Es ineficacia. El acto que se cuestiona con acción pauliana se asume, se presume que es ineficaz. ¿Esto qué significa? Que no es falso. El acto que se cuestiona no es ficticio, ¿no? Sino que es verdadero, que el acto que se cuestiona es genuino. Entonces, en un caso que vamos a conversar de un ratito luego de terminada esta cuestión teórica, en un caso de la corte de Tacna, la demandante dice, ese acto de mi deudor es ficticio, pero pide la pauliana. Eso, el juez del caso debió haberlo declarado improcedente, por falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Porque si tú dices que el acto de tu deudor es ficticio, entonces pide la simulación. Y la simulación es causal de nulidad. ¿Ya? La simulación, repito, es causal de nulidad. ¿No? Y aquí no estamos ante un acto ficticio. Aquí no estamos ante un acto de mentirita. Aquí estamos ante un acto verdadero. Entonces, es un error plantear los procesos de paulianas tratando de hacerle ver al juez, ¿no?, que el acto es ficticio. Ese tipo de argumentación es completamente fuera de lugar. ¿Qué se le tiene que demostrar al juez cuando estamos ante el cuestionamiento de un acto oneroso? ¿Qué le tengo que demostrar? La mala fe del que adquiere. Pero esa mala fe implica, insisto, demostrar que es ficticio. No. Se trata de demostrar que el acto, siendo verdadero, ¿no?, se ha hecho en perjuicio del acreedor. O sea, me explico. Yo debo el dinero, ¿no? Supongamos, ¿no?, que tengo una deuda, ¿no? Supongamos que me he comprado mi colección favorita de libros, ¿no?, de derecho,
¿no? Y por eso, ¿no?, me pedí prestado, ¿no?, para comprarme los libros de, digamos, Gunter González, ¿no? Entonces, yo muy emocionado por esos libros, ¿no?, me presto plata con tal de comprar. Entonces he quedado endeudado. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo un inmueble, me van a querer embargar, ¿no? Entonces lo que yo hago es buscar de repente a algún amigo y le digo, mira, te vendo esto. Y esta persona sabe que yo tengo la deuda. Sabe que tengo la deuda. O, como dice el código, se encuentra en posibilidad razonable de darse cuenta de que yo tengo la deuda. Entonces, mi potencial comprador, ¿qué sabe? Que estoy endeudado y que con esa venta me voy a quedar sin bienes suficientes para cubrir esa obligación. Pero la venta, doctores, es real, es verdadera. ¿Y cuál es la lógica aquí? No tomando en cuenta el perjuicio pauliano. Yo le digo, ¿no?, a mi amigo, mira, prefiero vendértelo barato para quedarme con la plata que me vas a dar, porque la plata es fácil de esconder. Porque si no te lo vendo, me van a embargar y me quedo sin casa. Prefiero vendértelo a ti. Y el amigo dice, ya, bacán, claro, ¿no?, todavía me lo vas a vender rebajado. Ya, listo, procedamos, ahorita. Entonces, por eso se habla de un contubernio para perjudicar al acreedor. Hay una mala fe. Y aquí, si el latinazgo anterior era eventus damni, no este evento dañoso, el latinazgo ahora es el concilium fraudis. Concilium, acuerdo, ¿no?, fraudulento, con el ánimo pues de perjudicar el cobro. Ahora, doctores, si uno se fija bien, probar esto debe ser bien difícil, ¿no? Bien difícil. Como dicen los más chicos, bien yuca. Claro, porque yo como acreedor que quiero pedir la ineficacia de mi acto, del acto de mi deudor, perdón, ¿yo qué tengo que demostrar? Que el que le compró, porque estamos hablando pues de paulianas, contratos onerosos, que aquel que le compró a mi deudor sabía de mi deuda, de mi obligación, de mi crédito. Pero no solo eso es suficiente, sino que también conocía del patrimonio del deudor, de la configuración del patrimonio de mi deudor. Y ahí esa es la pregunta, ¿no? Cuando uno compra un inmueble, ¿investiga a ese nivel a su vendedor? ¿No? Oye, ¿tú debes? ¿No? Uno se fija el registro público y en función de eso hace todo. No investiga debes o no debes, o qué otros bienes tienes, porque eso también tendría que indagar. Porque podría de repente decirse, ¿no? Oiga, usted no pudo sospechar de que algo andaba mal, puesto que luego de esta venta su vendedor se quedaba sin ningún inmueble registrado a su nombre. Ustedes con justa razón podrían decir, ¿y yo qué voy a saber? O sea, ¿por qué voy a rebuscar tanto a mi vendedor? O sea, me quiso vender y ya. Eso es, en principio, es muy difícil. ¿No? Muy difícil, muy complicado. Por esa razón, esto se tramita en proceso de conocimiento. Y evidentemente se presume la buena fe, ¿no?, del que adquiere. Pero repito, aplicando correctamente la regulación, es bien complicado ganar una pauliana. No es tan simple. O no debiera ser tan simple.
Porque, vamos a ver, para un sector de la jurisprudencia, son hermanos. Ya, listo. Mala fe. Oye, claro, es su hermano. Seguramente han concertado. Pero la pregunta es, ¿no? A ver, todos los que estamos aquí, ¿sabemos realmente a cabalidad, ¿no? el patrimonio de nuestros hermanos? ¿Nuestros hermanos conocen nuestro patrimonio? Creo que quien podría encontrarse en una situación así, por ejemplo, sería no un familiar, sino, por ejemplo, un contador. Supongamos que demandamos a nuestro deudor, ¿y quién es el comprador de su único bien registrado? Su contador. Ahí la cosa es ya diferente, ¿no? Entonces, repito, no se trata de que, están más o menos vinculados. Eso no debiera ser suficiente. Tengo que demostrar, repito, dos cosas. O sea, tengo que conocer los débitos, ¿no? Yo como tercero que adquiero del deudor demandado, yo como codemandado, el demandante me tiene que demostrar que yo conocía los débitos y los bienes del que me transfirió. Y demostrar eso es bien, insisto, es bien difícil, ¿no? Por eso este autor italiano, Emanuele Lucchini Guastalla, dice que es un poco vinculado a lo que Jering llamaba la prueba diabólica. Es bien complicado, ¿no? Un poco yo quería llamar la atención sobre eso. Una pauliana contra acto gratuito es una cosa muy simple. Y, si realmente hay perjuicio pauliano, es muy difícil perder un caso así. Pero pauliana contra acto oneroso sí es algo complicado, o debiera ser algo complicado, ¿no? Sin embargo, como acabo de adelantar, parece que un sector amplio de nuestra jurisprudencia como que no capta bien esos puntos, ¿no? Muy bien. Dicho esto, vamos a conversar un poquito, ¿no? de este par de casitos que quería problematizar. Uno es una casación que ha circulado bastante en redes sociales, ¿no? Y creo que nos permite, ¿no?, un ejercicio saludable de lo que estamos conversando, hacerlo aterrizar. Luego viene la otra casación, la que no ha circulado en redes sociales, no es la que hemos un poquito ubicado luego de una pequeña pesquisa. A ver, esta casación, la de Tacna, es la 2634-2015 de la Sala Civil Transitoria. No son resoluciones más o menos frescas, ¿no? ¿Qué sucedía aquí? A ver, un poco los hechos, ¿no? Una mujer, una joven, ¿no?, había tenido 2 hijos, ¿no?, con un conviviente suyo, y este señor, este malandrín, no quería responder, ¿no?, por los alimentos. Este señor, este sujeto, tenía un inmueble ubicado en el Alto de la Alianza, ¿no?, esta zona, pues, histórica de Tacna. Y la dama, ¿no?, la mamá, la joven, le embarga esto por el tema alimentario. Un embargo en forma de inscripción de hasta 15.000 soles. Ya había una pensión alimenticia asignada de 400 soles mensuales, aproximadamente. El embargo ya se había inscrito en el registro, doctores, doctoras. Pero este
este sujeto vende el inmueble a su hermano por 4.000 soles. Y ahí la mamá, la joven, en su demanda, como lo relata la casación, dice: ese acto es ficticio. No es verdadero, es un acto irreal, dice ella. Y yo pido la acción pauliana porque necesito que eso se declare ineficaz. Porque el deudor alimentario se está quedando sin bienes suficientes. Y es evidente que hay un contubernio entre ellos porque es el hermano. Nos han puesto de acuerdo para rescatar al inmueble de acciones ejecutivas por el tema alimentario. ¿Qué le dice el juez de primera instancia y qué le dice la sala civil, ¿no?, de la ciudad heroica? No, con un criterio no tan criticable, sí, pero no tampoco diremos pues un error garrafal, no tampoco, ¿no? Le dice, ¿no?, y esto nos permite reflexionar un poquito más sobre el eventus damni. Le dice: oiga señora, mire, usted ya tiene su embargo, ¿no? Así que su crédito ya está garantizado. Porque aunque este pillo haya vendido la casa, usted igual va a poder ejecutar. Porque ya está embargado, y cuando está embargado, el embargo, como todos sabemos, como la hipoteca, tiene un efecto persecutorio. Así que la verdad, señora, con todo respeto, no sé de qué se queja, porque no hay perjuicio. En la lógica, no habría perjuicio pauliano porque la deuda está suficientemente garantizada. Esa es la lógica de la Corte Superior de Tacna. En resumen, ¿no? Yo ya les he dado el número, repito, 2634-2015, ¿no? Y yo sugiero, ¿no?, como paréntesis, colegas, ¿no?, y es un poco lo que hemos tratado de hacer aquí con la casación con el casito de fondo que he traído para discutir un poquito. Uno ve en el sistema de la Suprema la casación, pero en la pestaña de seguimiento de trámite uno puede notar el número del expediente en Corte Superior. Y para entender bien una casación, lo ideal es ver las resoluciones antecedentes, la de vista y la de primera instancia, porque ahí uno ya tiene un panorama un poquito más completo, ¿no? Es una pequeña sugerencia, ¿no? Cierro paréntesis. Bueno, entonces, en resumen, ¿no?, con cargo a que ustedes, doctores, puedan ir un poco más allá, escarbar un poco más, le dicen eso a la señora, ¿no? No hay perjuicio pauliano, usted no puede decir que no hay garantías o no hay un patrimonio que pueda responder por la obligación, porque caramba, hay un embargo de 15.000 anotados, señora. Así que tranquila. Presenta su casación. Y de una forma que no voy a catalogar de sofisticada, ¿no?, en esta sentencia en casación se anula las decisiones, ¿no?, y se le regresa al juez de primera instancia para que vuelva a sentenciar. Y el criterio de la Suprema, en resumen, en esta sentencia es más o menos así: el derecho a los alimentos está vinculado al interés superior del niño. Acá hay unos niños involucrados. Así que el embargo no tiene por qué impedir el triunfo de la pauliana. Porque aquí, y esa es la interpretación que hace la Sala Suprema, aquí parece que porque como hay embargo ya es imposible plantear la pauliana. No, esa no debe ser la interpretación, porque los alimentos velan por derechos fundamentales.
no me parece un razonamiento especialmente adecuado. Pero sí coincido con el resultado. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, la pensión alimenticia es variable. Y el monto de la obligación puede aumentar. Y puede suceder que los 15.000 resulten ser algo diminuto. Oye, esos niños, esos dos niños, con 15.000, pues no se les va a asegurar hasta la mayoría de edad, pues. O sea, sí habría un perjuicio pauliano. Yo tendría que analizar que el embargo por 15.000 es insuficiente para garantizar adecuadamente el pago de todos los alimentos. Máxime que este pillo, pues este pícaro no es precisamente un buen padre. Por allí debió haberse construido el argumento. Y evidentemente hay que extrapolar esto a casos que no sean pues alimentos, ¿no? Porque, por ejemplo, podría suceder que haya un embargo, que haya una hipoteca, que haya una anticresis, qué sé yo, y que el deudor le diga al acreedor: oye, ¿por qué me planteas la pauliana si hay hipoteca? ¿Por qué me planteas la pauliana si hay embargo? Si hay anticresis, si hay garantía mobiliaria. El acreedor tiene que demostrar: sí hay, sin duda, hay esas garantías, pero resultan insuficientes para cubrir el real alcance de la obligación, ¿no? Entonces, no me parece, no me parece tan pertinente esto de que el interés superior del niño, derechos fundamentales, ¿no? La sociedad depende de los niños, ¿no? Razonamientos de ese tipo, ¿no? No va tanto por ahí. Podemos ser mucho más simples y claros, ¿no? La obligación alimentaria no se reduce a los 15.000. ¿Ese embargo va a garantizar adecuadamente toda la obligación alimentaria? No. Y listo. Ese debió haber sido, creemos, el razonamiento. Y bueno, habría que hacer seguimiento cómo termina ese caso. Tal como lo ha redactado la Suprema, todo indicaría pues que la Corte tagneña va a aceptar, ¿no? Va a aceptar la pauliana. Bueno, vamos, ¿no? al otro caso para ir cerrando esta pequeña conversación sobre este tema tan interesante. El 13 de agosto del año 2009 se presentó la demanda en este caso. El 13 de agosto. Yo recién me había colegiado. O sea, hace tiempote, ¿no? Y actualmente se está tramitando en el 31 Juzgado Civil. Ha entrado a tallar ahí la cuarta Sala Civil. Y bueno, la Sala Civil Transitoria de la Suprema en la casación que acabo de comentar, ¿no? La 1688-2016, Lima, ¿no? Y digo 13 de agosto porque estamos a una semana de que se cumplan 9 años, ¿no? El expediente es 32.727-2009, que no me odie nomás el juez, ¿no? Una responsabilidad ahí en particular de él, pues este caso es antiguo, ¿no? En realidad, al final del día, ninguno de los magistrados que ha participado es responsable, ¿no? Es toda una serie de circunstancias. Y aquí, doctores, en realidad yo quiero recordar unas palabras muy interesantes que dio el magistrado José Luis Carrillo, un destacado magistrado de Huánuco, por el Día del Juez, sobre la importancia de la educación legal, ¿no? En todo este problema pues que todos conocemos, ¿no? Y el rol que le compete a la formación académica, ¿no? Para que se manejen mejor los casos. Como vamos a ver enseguida, si se hubiera tenido claro un puntito de acción pauliana, este proceso no debería haberse alargado tanto. En todo caso, hubiera durado bastante menos. Y eso empieza ciertamente por los abogados, ¿no? Por las demandas las hacen los abogados, no los jueces, ¿no?
que es la improcedencia de las paulianas o la imposibilidad de plantear paulianas contra actos solutorios. Artículo 198 del Código Civil. Pero bueno, vamos a los hechos del caso. Son un poquito complejos, no tanto, un poquito nomás. Voy a tratar de, al igual que en el caso de Tacna, tratar de limitarme solamente a lo importante, ¿no? Igual estoy dando los números para que ustedes, colegas, hagan su propia pesquisa. Sugiero bastante leer las resoluciones de este caso, ¿no? Para contrastar lo que estamos conversando. Bien, acá tenemos una deuda, ¿ya? Vamos a hablar de tres, no voy a dar nombre a las empresas, no vamos a hacer una... Ya he dado el nombre de los números. Tenemos el acreedor, el deudor y el tercero que adquiere bienes inmuebles del deudor, ¿ya? El acreedor y el deudor están vinculados por una obligación de alrededor de $1.300.000. Y esta deuda, dicen los antecedentes, se remontaría a enero del año 2007. En diciembre del 2007, el deudor celebra una promesa de venta sobre un inmueble de su propiedad. Celebra una promesa de venta. No vende, solo, insisto, celebra una promesa. Y en el mismo diciembre, esa promesa, ese contrato de preparatorio, se inscribe en el registro público. Hasta ahí surgiría alguna pregunta. ¿El acreedor hizo algún acto público en sede registral contra este acto a propósito de la deuda del deudor? ¿Lo embargó al deudor antes de hacer la promesa de venta, por ejemplo? No. ¿Cuándo viene el embargo? Después de la promesa de venta, después que se inscribe. Y luego del embargo, ya estoy siendo bastante resumido, colegas, para no perdernos, ¿no? Incluido yo, relatar el caso es, insisto, extenso, ¿no? La sentencia en casación tiene varias páginas. Luego de la inscripción de la promesa, parece pues que se le prende el foco al acreedor, ¿no? Uy, ¿qué va a hacer? Embarguemos. Y embargo. Y anota el embargo. Y sí puede anotar el embargo, pues porque como es solo una promesa de venta, el bien a nombre todavía de quién está, del deudor, pues. Y luego del embargo se celebra el contrato definitivo de compra-venta. ¿Qué hace el acreedor? Pide paulianas contra el precontrato, la promesa de venta, y contra la venta definitiva. Pero no solo eso, sino que después de estos actos, ¿verdad?, que son del 2007, 2008, el 2009, porque insisto, esta demanda es de agosto del 2009, pero poquito antes de eso, en abril del 2009, hay una dación en pago. ¿De quién? Del deudor con el tercero. O sea, resulta que el tercero, espero se me esté siguiendo, el tercero supuestamente era acreedor también. O sea, el deudor al tercero le transfiere un inmueble por la preventa y la venta definitiva. Pero también le transfiere por dación en pago 2 inmuebles ubicados en Pisco. Y supuestamente ahí en la dación en pago se dice, ¿no? Esto es por una deuda de alrededor de $300.000. Entonces el acreedor, ¿qué había pasado con el acreedor?
¿no? El acreedor demandante de este juicio, ¿no? Dice, con la compra-venta, él estaba ahí como que reclamando, tratando de negociar para cobrar. ¿Por qué? Porque estaría, entre comillas, con la tranquilidad de que estaban los inmuebles de Ica, pues. Pero cuando ya dispone de los bienes de Ica, ya, pues, ya reacciona, ¿no? Ya dice, tengo que actuar porque si no, este deudor se va a quedar sin nada y no voy a cobrar nunca el tremendo dinero que se está debiendo. Y ahí plantea Pauliana también contra ¿qué? Contra la dación en pago. En consecuencia, tenemos una Pauliana, una demanda de Pauliana que busca cuestionar 3 contratos: la preventa, la venta y la dación en pago. Entonces, ¿qué dice el juez de primera instancia? ¿No? Después de un largo proceso, ¿no? Acá en Lima. Fundada en parte. ¿Por qué? ¿Cuáles actos se van? Ya. El juez de primera instancia razonó, en resumen, ¿no? Insisto, de esta manera. Dijo, a ver, ¿qué pasó acá? ¿No? Y agregando algunos datos adicionales, doctores, a los hechos que acabo de explicar. Se anotó la preventa en el registro. Luego viene el embargo. Y luego viene la venta definitiva. Pero antes de la venta definitiva, después del embargo, el acreedor se comunica con el tercero y le manda carta notarial y le dice, oye, no compres nada, no hagas esa venta definitiva, porque tu vendedor me debe más de $1.000.000. Si tú procedes, pese a lo que te estoy diciendo, procedes a comprar de forma definitiva, estás obrando de mala fe. Te estoy avisando. Y que obviamente el tercero le responde, tú estás loco, yo tengo mi preventa y esa preventa registralmente es anterior a tu embargo. Sí, me acabo de enterar que debe plata, ¿no? Pero bueno, eso no es mi problema. Yo aquí simplemente voy a ejecutar mi contrato preparatorio inscrito antes que tu embargo. Entonces, ¿qué dice el juez de primera instancia? Oye, el tercero ahí tiene razón. Él no sabía de nada. ¿Cómo puedo probar la mala fe del tercero ahí? No, pero la venta es después del embargo. Sí, pues, pero esa venta se basa en un acto anterior, inscrito antes que el embargo, que es la preventa. Y al momento de la preventa, registros públicos no revelaban nada. ¿Qué mala fe? No hay prueba suficiente. No veo algo contundente, dijo el juez de primera instancia. ¿Pero qué dijo el demandante? No, sí, lo que mencionábamos hace un rato. Sí están vinculados. Vinculados. Es que no se trata tampoco de mostrar, insisto, vinculados. Yo puedo estar vinculado con mi hermano o con mi hermana, con mi cuñado, Pero no se trata de demostrar, colegas, vinculación. Se trata de demostrar que la persona se encontraba en posición de saber los alcances de los débitos y bienes del deudor. Porque ¿qué sucede acá? ¿Qué dice el demandante? Dice, señor juez, ellos domicilian en el mismo sitio ante SUNAT. Tienen el mismo domicilio fiscal. ¿No le parece raro, señor juez? Hay vinculación. Pero el juez dice, para mí eso es insuficiente. Además, ¿qué habían demostrado los demandados? Que compartían el mismo domicilio fiscal porque había entre ellos un arrendamiento. Ya. Por ese lado, infundado. Pero sí fundado por la dación en pago. Porque ¿qué dice el juez? Oye, la dación en pago sí fue con total mala fe. Porque ahí tú ya sabías que había la obligación.
te mandó la carta notarial. Repito, todo el tema del precontrato fue 2007-2008, precontrato y venta. La dación en pago fue el 2009. Para el 2009, ustedes ya sabían que había una obligación grande. Pese a eso hacen la dación en pago. Lo han perjudicado. Han obrado de mala fe. Estaba clarísimo que conocían todo. Fundada en ese extremo. Apelación. ¿Qué dice la sala superior? No. Todo se cae. No por nulidad, sino que me refiero a que todo es infundado. Todo se tiene que caer. ¿Qué dice la sala superior aquí? Esta primera sentencia, pues ya sabemos que va a venir una segunda, en este caso todavía no termina, ¿no? En esta primera sentencia, la sala superior, ¿no? La cuarta sala civil, dice, mira, el tema del precontrato y el contrato definitivo está clarísimo que demostrar la mala fe ahí no hay nada. No hay nada. Y segundo, tampoco veo mala fe en la dación en pago. Porque yo no advierto, o no advertimos, ¿no? El colegiado, no advertimos un ánimo de defraudar el pago al acreedor demandante de este proceso. Lo que advertimos es más bien que quiere pagar una deuda con el tercero. Es una dación en pago que está en escritura pública. Que eso perjudique al demandante es algo circunstancial, algo casual. Aquí los demandados han hecho un acto solutorio y eso no es suficiente. Conocían, es verdad, la obligación, pero ellos, este acto de dación en pago se hace, valga la redundancia, para pagar la deuda con el tercero, no para perjudicar al acreedor demandante. Si el acreedor demandante sale perdiendo, pues mala suerte. Es algo más que nada por el azar, digamos. Por eso no advertimos mala fe, dice la sala superior. Y si domicilian en el mismo sitio, ¿no? Eso no tiene mayor trascendencia. Lo claro es que la dación en pago se ha hecho, insisto, para pagar la deuda pendiente de 300,000 y tantos dólares. Casación. Y la Suprema dice, nulo todo, ¿no? Regresa a la primera instancia. Por una cosa bien interesante que creo que va a ser de utilidad, doctores. Siempre se nos dice, ¿no? Sin que falte razón. Si las instancias de mérito ya han llegado a una conclusión probatoria en la Suprema, no se puede hacer nada. ¿No es cierto? Eso es relativo. Esto, doctores, se cae porque la Suprema dice no se ha valorado bien las pruebas. Porque si seguimos el criterio tradicional, eso no podría ser posible. Es por un tema procesal que se cae. Y no cualquier tema procesal. Es por el 197, la valoración conjunta y razonada de los medios de prueba. Porque ¿qué dice la Corte Suprema, no? Y aquí quiero traer a colación, doctores, el 9º pleno casatorio y el pleno casatorio que ya se viene, que es el 10º, ¿no? Que viene de la Corte de Lima Este. ¿Qué dice la Suprema? ¿No? Más allá de recogiendo en parte los argumentos, ¿no? Del demandante, ¿no? Que insisto, lo pueden apreciar ustedes en la pesquisa personal que hagan. No me gusta esa dación en pago, dice la Suprema. ¿Por qué? Porque simplemente dice a secas, se debe 300,000. Y
¿Y el origen de esa deuda? No hay nada. ¿Cómo nació? ¿Cuándo nació? ¿Por qué nació la obligación? ¿Qué información hay en autos? Ninguna. Me parece raro. Segundo, ¿no? Y ahí la Suprema sí tiene razón. Segundo, o sea, tiene sentido esas observaciones. ¿Y eso lo han valorado en sede de mérito? No. Dos, ¿cuándo vence esa obligación? ¿Qué información hay? Ninguna. Y se cita una sentencia en casación no vinculante, un poquito anticuchita, ¿no? Aquí la tengo, doctores, ¿sí? La 3623-2003 de Lima. 3623-2003 de Lima. Y creo que aquí, sí, repito, sí, 3623-2003 de Lima. Que aquí, en mi opinión, ¿no? Ya antes de entrar al análisis final, está un poco el kit del asunto. ¿Qué dice la Corte Suprema en esta casación que acabo de citar, ¿no? Del año ya 2003, ¿no? Emitida por jueces supremos que seguramente ninguno está, ¿no? Actualmente. Dice lo que conversamos. La Pauliana no va contra actos solutorios cuando la obligación conste en documento de fecha cierta. Me explico. La dación en pago, por ejemplo. Yo soy deudor y mi acreedor me dice: hey, Acción Pauliana, ¿estás disponiendo? No, señor, estoy pagando. Usted no es mi único acreedor. Estoy pagando a mi acreedor tal. ¿Va la Pauliana ahí? No. ¿Y qué dice el código en el 198? Parco, no el código peruano, ahí es parco. La obligación tiene que constar en fecha cierta. Pero ¿qué dice esta casación? Pues mucho antes del noveno pleno, que lo quiero traer a colación porque es importante. Dice, no, cuidado. Es cierto, la obligación tiene que constar en fecha cierta, pero también en ese documento de fecha cierta donde está la obligación debe haber una referencia a los antecedentes, a la fuente de la obligación, cuándo vence, forma de pago y demás. ¿Por qué vengo mencionando desde hace un ratito al noveno pleno? ¿No? Que me parece a mí, tendría que tomarse en cuenta, no tanto por el juez del 31 juzgado y la sala, que, ¿no? Los órganos jurisdiccionales que ya se han abocado a este tema. Difícil que la sentencia del año 2003 que he mencionado lo diga, pero actualmente se tiene que decir. ¿Por qué no dices de frente que la dación en pago te parece nula? Y te parece nula de forma manifiesta. Cosa que permite el noveno pleno casatorio civil, que cuando el juez nota que un acto jurídico que tiene una incidencia directa en el resultado del juicio, del caso, el juez nota que es posiblemente nulo, el juez de oficio tiene que plantear una discusión al respecto. Noveno pleno entra acá, por las consideraciones que ha sacado la Suprema, ¿no? A mí me parece sumamente razonable que en esta casación se diga eso. Pero también, ¿dónde ha habido la dejadez? Es que, doctores, en ambos casos estamos ante actos solutorios. Esta compra-venta definitiva es pago del precontrato. Es cumplimiento de la obligación. Y por el 198 la Pauliana contra eso no va. Y contra la dación en pago tampoco iría por el 198. En alguna de las instancias aquí se hace un análisis del 198. No está el 198. Ahí de refilón lo dice la Suprema cuando creo que debió haberle dado más atención. No va contra actos solutorios, salvo que evidentemente se considere que el acto solutorio es nulo. Y ahí se encaja la discusión y fin del tema. No necesitamos más de 10 años para resolver eso.
O sea, aquí se ha pasado el 198. Ahora, la Sala Superior tiene razón, y claro, salió cuando antes del noveno pleno, cuando dice, la dación en pago está ahí, y ese razonamiento no lo refuta la Suprema. La Sala Superior dice, no, la dación en pago no la puedo cuestionar porque no es materia de este proceso. Interesante. ¿Han pedido la nulidad de la dación en pago? No. ¿Han cuestionado la validez de la dación en pago? No. Y la Suprema no corrige eso. La Suprema simplemente dice, en la 3623-2013 se ha dicho esto. Hay que tomarlo en cuenta. Oye, pero la Sala Superior dice que no lo toma en cuenta por un tema de principio de congruencia. No han pedido la nulidad de la dación en pago, entonces la dación en pago se reputa válida. Pero más allá del análisis que ha hecho la Suprema acá, que es interesante cómo ver el tema de los actos solutorios, ¿no? El tema del noveno, la nulidad de oficio. Porque está claro que aquí para la Suprema, con justa razón, no creo que en eso vamos a coincidir, le parece que la dación en pago huele mal, huele a trucho, ¿no? Ahora, ¿por qué he traído a colación el 10º? Porque como sabemos, el recientemente convocado 10º pleno casatorio, ¿de qué va a hablar? De la prueba de oficio. Las partes, presentar nuevas pruebas acá está medio complicado. Miren, el proceso es súper antiguo, la etapa postulatoria acabó hace tiempo. Pero el juez de oficio puede decir, oye, esta dación en pago me parece que huele mal. ¿No? Voy a investigar el origen de esto. Porque claro, tal como lo plantea la Suprema, esta dación en pago no es solo dación en pago, sino también reconocimiento de obligación. Que una obligación que, como dice la Suprema aquí, con razón, parece estar un poco en el aire, ¿no? Claro, solo que no lo dice porque en ese momento no había noveno pleno, ¿no? Pues la sentencia es de fines del 2016, no publicada en el 2017, ¿no? Decir de frente de que caramba, aquí hay una posible nulidad manifiesta. ¿Qué es lo que tendría que alegar el demandante? Y que se puede ver de oficio. Y si no hay pruebas suficientes, podría invitársele al juez a actuar pruebas de oficio, ¿no? De repente se puede decir, señor juez, que exhiban la exhibición, que exhiban la documentación que sirve de base a esta deuda de la dación en pago. Si el juez considera pues que la dación en pago es trucha, evidentemente podría ir la pauliana, tendría, perdón, que ir la pauliana, ¿no? Porque el acto sería nulo, pues, doctores. Y como el acto es nulo, ya no tengo que entrar, ¿no es cierto?, a buena o mala fe, ¿verdad?, de la pauliana, porque ya salgo de la ineficacia, pues, ¿no? Sería nulo. Y para efectos de lo que quiere el demandante, está perfecto, ¿no? Porque esta dación en pago, si es nula, los bienes de ICA, ¿de quién van a ser todavía? Del deudor. Pero todo esto se hubiera simplificado más si las partes, el juez que empezó a ver el caso al comienzo, se hubiera dado cuenta que esto es un tema del 198. Y ahí reducir el análisis y punto. No complejizar tanto. ¿No? Bueno, doctores, he notado vuestra suma atención a esta disertación, les agradezco muchísimo, creo, ya son varias veces, ya perdí la cuenta, en las que el magistrado Neira me da la oportunidad de estar aquí con ustedes. Espero antes de fin de año, no estábamos conversando con la doctora Kenia, de la posibilidad de repente de ver un tema de responsabilidad civil de los jueces, que ya se tocó previamente aquí en la escuela, dar de repente un punto de vista diferente y tocar también el tema
¿no? del instituto primo a nivel práctico de la Pauliana, que es la simulación, ¿no? Es otro tema súper común, ¿no? Cuando se habla de invalidez e ineficacia del acto jurídico. Dios mediante, pues espero eso sea pronto y muchas gracias por vuestra atención, colegas. Buenas noches.